Hola, muy buenas tardes de nuevo. Ahora vamos a continuar este congreso de sabiduría ancestral con Milena Job. Milena, muy buenas tardes. ¿Qué tal Hola, estás? hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Contenta de nada, estar aquí. nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros, muy agradecidos. Te voy a presentar brevemente porque tienes un currículum extraordinariamente prolífico. Por lo tanto, te presento como consultora y formadora en Cábala y Astrocábala y también creadora y desarrolladora del método Cabalep. A partir de aquí, ella nos va a explicar con detalle toda su formación, y es hija de Cabalet, el famoso cabalista, y ella nos va a explicar con detalle todas estas cosas. Y el título de la ponencia es Astrología cabalística, una extraordinaria herramienta de crecimiento en el siglo XXI. Pues Milena, cuando tú quieras, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues encantado de estar aquí y explicar un poco, pues eso, la trayectoria de no la mía, sino la de la astrología cabalística. Porque sí, pues eso, tuve la gran suerte de tener unos padres, a mi madre Madeleine y a mi padre Enrique Llop, pues que me enseñaron desde muy pequeña pues el valor de lo que era pues el trabajo personal a través de una ciencia milenaria como es la astrología. Pero mi padre en aquellos tiempos, porque estudió con grandes maestros acá en París, estudió Cábala, ese gran tratado de comportamiento humano, pues bueno, unió esas dos ciencias, que había poca cosa escrita. Recordemos que la Cábala es un tratado para simplificar mucho, es un tratado del comportamiento humano, tanto nos permite comprender, pues eso, como tener unas herramientas para comprender, pues un poco, pues cuál es nuestro trabajo aquí, porque la Cábala, aparte de su erudición, aparte de los grandes libros que se han escrito, pues eso, todo la dinámica del trabajo que han permitido desde hace más de 13 siglos, porque bien sabemos que fue cifrada durante los siglos pues, 12 y 13, pues en España, en Safed, en el Languedoc, en Francia, después la diáspora judía se fue hacia Alemania, pero la cábala es mucho más que un dogma o no tiene para mí, digamos, como cada estudiosa de la cábala desde hace tantísimo tiempo, porque hace más de 40 años que estoy tratando de desarrollar y estudiando y aprendiendo sobre esta técnica de crecimiento personal, pues no tiene nada que ver con la religión ni con los dogmas, por lo menos desde la vertiente que nos enseñó pues, mi padre, que mi madre también era una gran cabalista. Ellos solían pues trabajar juntos y se peleaban a veces entre el Aleph y Yod. Eran las dos letras que discutían en casa y bueno, pues desde la cuna podríamos decir que mis hermanos y yo hemos tratado de entender, ¿no?, qué es lo que nos transmitían. Y claro, la astrología, que es una ciencia milenaria también, que bueno, en Mesopotamia fueron los cifrados los primeros grandes astrólogos y bueno, las cartas astrales que se hacían entonces solamente se dedicaban a los reyes, a los grandes mandatarios. Después, durante una cierta época, ya más hacia el siglo XVI, XVII, XVIII, la astrología fue relegada a una especie de ciencia o de pseudociencia. Pero bueno, porque hubieron, pues claro, bastante charlatanería. Pero cuando entendemos el proceso o entendemos el origen real de la astrología, a partir de esa gran rueda zodiacal, a partir de ese gran, digamos, camino de los animales, porque eso es lo que significa zodiaco, pues podemos ver que no es que vaya a predecir nuestro destino, porque no es una herramienta de predicción y los que lo han utilizado así, pues bueno, mira, cada uno hace o utiliza sus herramientas como puede, pero sí que es una herramienta de crecimiento. Y claro, mi padre en aquel entonces que estudiaba en París, estudiaba astrología con grandes maestros, hizo toda la escuela de Max Endel, hizo toda la escuela con Mikhail Ivanov y conoció a muchos grandes astrólogos, pero descubrió también la cábala. Y la cábala, como se trata de comportamiento humano, a partir, pues eso, de la mística judía, ciertamente, pues vemos ahí toda la filosofía hebrea, que repito, no tiene nada que ver con la religión y con los dogmas que a veces nos han pretendido, pues eso, mostrar, sino que es una herramienta que
desde el árbol cabalístico, ese gran mapa que parte de la concepción del universo y que se une a la rueda zodiacal, tanto los 12 zodiacales prestaron toda su energía para que el desarrollo del árbol cabalístico tuviese un sentido, ya que tenemos que los planetas o los principales planetas que se habían descubierto entonces, que era del Sol hasta Saturno, están inscritos en el árbol cabalístico. Pues la unión de estas dos ciencias, mi padre se apasionó y se dio cuenta que había muy poco escrito. Sí, tenemos en el Zohar, tenemos los grandes libros del descubrimiento y de la explicación de la filosofía hebrea, tenemos pues algunos datos acerca de 12 signos, 7 planetas, pero se dio cuenta que, vamos, que faltaba pues eso por indagar, faltaba por investigar y dedicó toda su vida hasta el momento en que se fue muy joven ciertamente y antes de marcharse me dijo, pues ahora os toca a vosotros seguir el camino de investigación y es ese método Cabalet que yo pues llevo pues toda la vida dedicándome. Yo dejé el periodismo y me interesé única y exclusivamente por desarrollar el método junto a mis hermanos que también se ocupan pues de alquimia genética. Mi hermana Soleika, Tristán es también cabalista y astrólogo y mi hermano, pues el filósofo de la familia, que también ha hecho todos sus trabajos en base a todo lo que mi padre pues, le pudo enseñar. Entonces, esa ciencia que nace en la mística judía, unida, pues que, porque sabemos que a partir del momento en que se cifra la cábala, como os he dicho, más o menos entre los siglos XII, XIII y XIV, que es cuando ya más bombo y platillo se le dio, pero el árbol cabalístico es mucho más antiguo. El árbol cabalístico o bien las premisas, podríamos decir las tablas de la ley, de donde parten pues, las grandes premisas, ¿no? Las grandes directrices de la cábala, pues son muy antiguas. Y además tenemos a través de la Torá, a través del trabajo del Antiguo Testamento, todo el desarrollo del Génesis, que lo llamamos nosotros el Génesis, la Torá es digamos, los judíos, el Génesis descubrimos pues cómo funcionan o cómo nacieron pues, las expectativas de nuestro mundo actual, es decir, a partir de los elementos, a partir de los 4 principales elementos, como es el fuego, el agua, el aire y la tierra. Y mi padre, desarrollando y estudiando durante toda su vida, se dio cuenta que, bueno, esa astrología que se había cerrado en una especie de recinto como muy puesto para unos eruditos y para otros como mucha charlatanería, necesitaba pues ampliarse y necesitaba pues además no ser predictiva. Tanto él nos decía que la astrología es un método de acercamiento al proceso humano, por lo tanto, a través de un signo zodiacal, del momento de nuestro nacimiento y de toda la corte de planetas que rodean en nuestra carta astral, podíamos, pues eso, sintonizar con estos arquetipos. No olvidemos que la astrología está relacionada con los grandes, con la mitología griega, la mitología romana, que dio un poco la visión eh, explicativa, ¿no? En aquel entonces de lo que podía suponer pues los 12 arquetipos zodiacales y más a más esos 7 planetas. Ahora después supimos que añadimos a Urano, después Neptuno, después Plutón y bueno, el desarrollo de la astrología pues es amplísimo. Entonces, la astrología cabalística ¿en qué se basa? Evidentemente se basa pues eso, en comprender esa rueda zodiacal con esos 12 signos que desde Aries a Piscis corresponden a un círculo cerrado. Mi padre trabajó con las casas iguales, empezó con las casas interceptadas, que el método, digamos que ya basado en el trabajo de dos grandes, los Gauguin, dos grandes astrólogos que interceptaron las casas a través de las mediciones, de los cálculos, evidentemente celestiales. Por lo tanto, a través de los logaritmos, de las tablas logarítmicas, empezaron a situar pues, el mapa astral interceptando las casas. Pero sabemos que una cosa son las constelaciones que van creciendo. Cuando percibimos el zodiaco hace 13 siglos, podríamos poner la fecha, las constelaciones tenían una dimensión y ahora las constelaciones tienen otra. Por lo tanto, han ido creciendo. Mi padre entonces encerró ese círculo para que ese método
tuviese pues como una referencia, que fuesen arquetipos fijos para entender a partir de ese egocentrismo, a partir del momento en que trazamos un mapa astral, que esos 12 signos con esos 4 elementos podían rodear o podían componer nuestro mapa personal. Entonces, la astrología cabalística se diferencia en que no solo utiliza el método de una rueda zodiacal que va de Aries a Piscis, sino que lo descompone en elementos empezando por el fuego, después el agua, después el aire y después la tierra. Entonces inició ese trabajo a partir de comprender pues qué venían a aportarnos los 3 signos de fuego, por lo tanto Aries, Leo y Sagitario, los 3 signos de agua, empezando por Cáncer, Escorpio y Piscis, los 3 de aire, empezando por Libra, Acuario y Géminis, y los 3 de tierra, iniciando por Capricornio, por Tauro y por Virgo. Cuando estudiamos la relación entre ellos, nos damos cuenta que es absolutamente lógico, porque el inicio de un elemento como es el fuego, el inicio de un elemento como el agua, como el aire, como la tierra, tienen su ordenación, es decir, que tienen un orden específico. Y cuando estudiamos, decir, una carta natal en base a esos elementos o las casas, las desglosamos de esta manera, nos damos cuenta del por qué pues las diferencias entre los signos de fuego de una manera mucho más específica. Y eso es la primera diferencia de la astrología más tradicional a la astrología cabalística. Pero también unificó el trabajo zodiacal con el árbol de la vida y con cada uno de los signos zodiacales. Al tener 30 grados, repertorió cada uno de los grados de una casa o de un signo y les dio, a través de la relación con el árbol cabalístico, les dio un valor. Cuando estudiamos todo esto, el mapa se nos clarifica de una manera espectacular y es la base sobre la cual yo trabajo cada una de las cartas. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos viene a proponer este estudio? Bueno, pues no solamente nos da claves para entender qué es lo que, bueno, pues qué poseemos. Yo siempre digo, cuando inicio una consulta, siempre digo, no tengo bola de cristal, no soy vidente, lo único que me atrevo a decir es que soy un poco evidente, porque para mí hay un potencial con el cual la persona ha venido a decir que y hay que desarrollar. Me he encontrado a lo largo de tantos años de estudio, no solamente he dado las clases, sino que me dedico también a la enseñanza, pues me he dado cuenta de muchas personas que cuando erraban o bien, mejor dicho, cuando no conectaban con su programa humano, bueno, pues habían desequilibrios. Entonces te encontrabas con personas que, por ejemplo, eran Aries y de primer decanato, porque cada uno de los signos, al tener 30 grados, lo repertoriamos, es decir, las separamos y hacemos por decanatos, porque no es lo mismo haber nacido a principios del signo como a mitad, como al final. Por lo tanto, los decanatos también están relacionados con cada una de las posiciones de los elementos. Por lo tanto, el primer decanato de Aries es el decanato propio, que va de 0 a 10 del signo. El decanato Leo dentro de Aries va de 10 a 20 del signo y el decanato Sagitario dentro de Aries va de 20 a 30 del signo. Y esto cada vez nos acerca más pues a la posibilidad de entender qué es lo que la persona ha venido a hacer aquí. Y yo me he encontrado en consulta con personas Aries que me decían, es que claro, yo no empiezo nada, personas pues del primer decanato de Aries, con el Sol, por ejemplo, a 4 grados de Aries, pues bueno, la gente me dice que yo inicio cosas, no las empiezo, yo me siento mal porque me interesa todo, pero luego no acabo nada. Y claro, ¿qué me toca? Reconciliarles con pues, su dinámica. Bueno, pues siendo Aries del primer decanato, es bastante natural que no te dé por empezar muchas cosas. Y tenemos después pues un signo de agua. Cuando me encuentro con un signo de agua que absolutamente perdido en un montón de esa vorágine emocional, dices, pues chico, es que resulta que eres Escorpio y te estás peleando contigo mismo y tienes que entender que, bueno, el principal problema, o podríamos decir cuestión de un Escorpio es entenderse a sí mismo. Por tanto, no pretendas que los demás te entiendan si tú no haces un esfuerzo por entenderte. Ese signo de Escorpio
desarrollo que es para mí tan apasionante. O cuando encuentras a Capricornio, como decía mi padre, un general sin tropas lo pasa muy mal y eso sería un Capricornio cuando no tiene algo por lo que luchar o tiene algo por capitanear. Tanto que me he dado cuenta a lo largo de tantos años de estudio que la persona que no está alineada con su programa humano realmente lo está pasando mal. Entonces, de lo que se trata la astrología cabalística es justamente de realinear, reconciliar, de ver dónde la persona puede utilizar, tiene un potencial y lo puede utilizar para, pues eso, hacer que su vida sea mucho más llevadera, porque bueno, sabemos que las cosas cuestan, ¿no? Venimos aquí, somos almas espirituales en busca de un compromiso material, no somos seres materiales en busca de una conquista espiritual, sino al revés, es decir, que por lo menos así lo entiendo, es decir, y tenemos que experimentar la materia desde lo físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, cuando entendemos todo ese mecanismo, gracias pues eso a la comprensión de la rueda zodiacal y después del mapa que nos permite el árbol cabalístico, ese árbol cabalístico que tenemos aquí referenciado desde Keter a Malkut, pasando por todos los centros, que sería un poco el alma que viene, es decir, que baja desde aquí y tiene que recorrer todos los senderos, los 32, 22 más 10, 32 senderos de sabiduría para llegar a Malkut y desde Malkut, que es la tierra, remontar. Entonces, es constantemente a lo largo de todas nuestras encarnaciones venimos a establecer esas coordenadas. Y es por ello que a veces repetimos asignaturas cuando no hemos entendido pues esto, nuestros procesos personales. Entonces, las ideas claves no es, repito e insisto, porque para mí es muy importante, no es predecir el futuro, sino entender el pasado realmente perdón, entender el presente desde ese pasado. Pero claro, el pasado muy ancestral o el pasado de otras vidas, sí, podemos hacer regresiones, es verdad, y hay muchas personas que regresando entienden los problemas actuales. Pero el mapa astrológico nos da un potencial específico. Y si yo veo una persona que tiene un Marte, pues que no está operativo, que no está funcionando para darle pues todo ese hierro que necesita para poder pues levantarse por la mañana y animar su voluntad, estrenar su voluntad y entrenarla todos los días, pues vemos que está en déficit. Si una persona no tiene ni idea de cómo funciona su Venus, su sensibilidad, cuando siente que la hieren constantemente, cuando no sabe apreciar realmente la belleza exterior y también la belleza interior, la relación, y solamente ve las cosas negativas, solamente ve que el mundo está fatal, que ciertamente antes de que acabemos daremos una pincelada de los tránsitos planetarios más importantes de este momento, que no hemos vivido nunca, por lo menos los que no hemos llegado a los 84 años, por lo menos con Urano, que esto lo dejaremos para un poquito más adelante. Claro, cuando vemos que la persona no está utilizando todo ese bagaje, no está, pues claro, no está produciendo, o cuando no entiende lo que Saturno le está produciendo. Yo estoy ahora mismo haciendo una carta de una persona Aries, con 5 planetas en Aries, con el Sol, con Marte, con Mercurio, con Quirón y con Saturno. Claro, una persona que debería estar, pues bueno, siempre arriba, siempre en marcha, pero bueno, también le tengo que contar que si ese Saturno le limita, tiene que entender cuál es el límite, cuál es ese arquetipo o qué significa ese arquetipo en su condición humana. Y cuando vemos que todo ese mapa va reconciliando la persona con su dinámica personal, pues entonces por eso me apasiona la astrología cabalística, por eso llevo tantos años, porque es lo que muchas veces suelo comentar, ¿no? Si esto no tuviese un sentido para mí, yo pues me habría dedicado o estaría dedicándome a otra cosa, a seguir escribiendo en otras funciones, pero realmente cuando vemos que podemos aportar ese material y no solamente utilizamos el árbol cabalístico, sino también que utilizamos los programas de los 72 genios de la Cábala, que son programas relacionados también con la posición de los planetas, principalmente el Sol y después cada uno de los planetas. Y los 72 genios, ¿qué son? Bueno, son 72 asignaturas globales
que los llamamos genios, quien los llama ángeles, son programas adscritos a nuestra condición humana. Hay 72, por tanto el repertorio es amplio, pero cada uno tenemos los nuestros y cada uno relacionados con los planetas y con la posición y con los grados de ese planeta. Yo recuerdo la conversación con Eduardo Madilolas, que es un gran cabalista, que me dijo, gracias a tu padre, dice, nos abrió la puerta del trabajo de los genios, de los ángeles y el trabajo cabalístico. Dice, fue el primero que abrió la puerta y repertorió, porque es un repertorio que evidentemente mi padre no se inventó, proviene de las fuentes de la cábala tan antiguas y en él, que fue uno de los primeros que puso o bien hizo ese repertorio de grado a grado, por lo tanto, después mi padre los pasó a nacimientos, por tanto, a posiciones planetarias a través del nacimiento, pues Eduardo Madirol me decía, si no hubiese sido tu padre, los que seguimos detrás no hubiésemos continuado. Por lo tanto, el método Kabbalah para mí es un método que realmente espero que muchas personas, porque ahora sé que en el mundo hay mucha gente que está haciendo astrología cabalística a través de todo lo que mi padre dio, y bueno, si he podido también seguir adelante ha sido por la ilusión de ver que cada vez había más personas interesadas en investigar, ¿no? En trabajar sobre ese método. Entonces, cada uno de los genios también nos aporta una condición o nos aporta una información suplementaria. Entonces, la gente que estudia conmigo a veces me dice, es que esto es inacabable. Digo, ciertamente, esto lo que nos lleva es cada vez a entender o querer entender mucho más cuál es nuestra condición humana. Pero cuando entendemos la nuestra, que es a veces la más complicada, ¿no? Porque vemos realmente las cosas en los demás y muchas veces el trabajo personal, pues bueno, nos cuesta o necesitamos también guías para que nos ayuden, pero cuando entendemos un poco nuestras vicisitudes, claro, se nos abre una vía de experimentación, unos canales de experimentación impresionantes, porque dejamos de perder el tiempo en asuntos que ya no son para nosotros, que no necesitamos seguir indagando. No significa que no nos interesemos por muchas cosas, pero llega un momento en que sabemos que si tenemos que funcionar en tal método, si tenemos que trabajar tal experiencia, si yo pues me empecino en querer pintar pues como Rubens o como Dalí, pues bueno, tal vez me saldrá mejor pues seguir trabajando sobre la astrología cabalística o tratando de dar un mapa a quien lo necesite, más que pues querer ser una persona que no soy, ¿no? Hay una dicha, una frase de un famoso rabino que decía, cuando llegaré a las puertas del cielo, no me preguntarán por qué no he sido San Pedro, me preguntarán por qué no he sido Rabí Zuzia, que sí se llamaba el rabino que lo dijo. Pues exactamente así. Cuando lleguemos arriba, cuando tengamos que estar revisando en los mundos astrales, en esas 7 capas que pertenecen al mundo, los mundos de arriba, cuando seguimos trabajando, nos preguntan, a ver, ¿cómo es que no has aprovechado el tiempo? Y en eso, pues para mí, mi padre y también mi madre, pues nos ayudaron mucho a entender que el proceso personal va a repercutir en el proceso de los demás. Si yo entiendo mucho más mi condición humana, mis debilidades, mis limitaciones, ¿cómo no voy a entender las de los demás? ¿Cómo voy a pedir responsabilidades a los demás cuando yo misma no he sido capaz de asumir las mías? Entonces, claro, recordemos que todo el universo está interconectado. Por lo tanto, no podemos pasar de los demás o pasar de las condiciones externas. Todo forma parte. Cuando yo explico astrología de base, en la base de astrología explico los planetas, que esos arquetipos relacionados, como he dicho, con la mitología. Les digo siempre, no son los planetas que están colgados en el cielo y que nos van mandando energías, ¿no? Como si fuese, yo qué sé, una succión, sino que son la relación arquetípica de cada uno de los planetas. Es decir, que la relación con la naturaleza externa forma parte de la naturaleza interna. Tanto desconectarnos de ello, bueno, aquí podríamos hablar de los conceptos
de la naturaleza, de tal y como la ecología necesita hacerse oír. Bueno, pues la ecología en realidad también es astrología, porque si no tenemos una fuerza, si no tenemos fuerza bastante o nos falta hierro, que es la parte Marte, en la naturaleza externa, si falta hierro, evidentemente no, la naturaleza se desequilibra. Lo mismo pasa en el interior. Es decir, si no tenemos la parte de Saturno que funciona, o la parte de Urano, o la parte de Plutón, pues nos desequilibraremos de la misma manera que si no tenemos bastante oligoelementos, nos falta cobre o nos falta oro, nuestro sistema inmunológico, pues evidentemente se desequilibrará también. Entonces, aquí está el trabajo que nos permite esa astrología, que no puede ser determinista. Una de las primeras cosas que yo trato de enseñar es que, por favor, que no sea determinista. Yo me he encontrado en clases con personas que habían estudiado astrología y me decían, no, es que yo tengo un Mercurio retrógrado y claro, a mí me lo vas a tener que explicar 2 o 3 veces porque no entiendo. Ya está, el concepto ya lo tenía dado, por lo tanto, esa premisa limitante ya está dando a la persona pues un condicionamiento. Y cuando dice, no, a ver, el Mercurio retrógrado, pues a lo mejor te lo voy a explicar con más despacio, pero tú vas a entenderlo y lo vas a procesar de una manera mucho más lenta. Tanto no le des, digamos, decir que no rehuses a tu Mercurio retrógrado, ¿no? O persona me dice, no, es que yo con una cuadratura con Marte y Plutón en la casa 7 es imposible que yo encuentre una persona, una pareja, y si la encuentro seguro que será agresiva o violenta. Os digo cosas que me han dicho. Digo, pues no, si seguro que te pones a hacer ejercicio y trabajas además, porque Marte y Plutón es realmente la necesidad de gastar energía y te la encuentras en la casa 7, a lo mejor hacéis un trabajo espléndido con la pareja. Por tanto, no nos determinemos en esto, no nos condicionemos, no pongamos límites y barreras a una carta natal, a unas herramientas que los que nos tienen que dar es la posibilidad de crecer, la posibilidad de evolucionar. Mis cartas o las lecturas que normalmente hago me dicen, es que son muy positivas. Digo, pues ¿cómo no van a serlo? Si es que si yo te explico todo lo positivo que tú tienes, todo lo que sea contrario no va a salir. No tendrá efecto en tu vida, ¿no? Es decir, que quedará completamente aniquilado, es decir, que no necesitarás la parte contraria, como la típica frase que a mí me decían en casa. Al revés te lo digo para que me entiendas. Por lo tanto, estaba claro que la vida a veces nos lo pone así de esta manera. Pero claro, si trabajamos la parte más excelsa de nuestra personalidad, pues será pues, la forma en que no caigamos en la contraria. Entonces, de cada uno de los signos que nos toca vivir, la importancia es entender qué nos propone. Es decir, seamos fuego, agua, aire y tierra, somos diferentes. Los 3 signos de fuego lo son, los 3 de agua, los 3 de aire y los 3 de tierra también. Personas que me dicen, no, es que yo ahora con un signo de fuego soy agua, no me voy a llevar bien. Falso. Es decir, que el agua hace hervir el fuego y hervir el fuego significa, perdón, el fuego hace hervir el agua. Por lo tanto, ese fuego lo que va a permitir es calentar el agua. Y si hay demasiada pulsión, pues a lo mejor esa agua de lluvia lo que hará será pues apagar o bien vamos a ayudar a canalizar ese exceso de fuego. Tanto no podemos quedar en el discurso determinista porque cada una de las energías o bien de los trabajos que nos proponen los astros y cada uno de los signos tiene que ver con nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte mental y nuestra parte espiritual. Por lo tanto, en cada uno de los registros, cada planeta y cada signo o cada planeta en cada signo nos dará no solamente una función X que está marcada por un manual determinado que hemos leído en Internet, sino que será una energía viva en nuestro interior. No va a funcionar lo mismo un Mercurio en una persona que en otra, ni en un signo que en otro. Y eso será nuestra diferencia. Tanto 2 personas que hayan nacido el mismo día a la misma hora, posiblemente ya tengan, pues claro, el mismo ascendente también. El ascendente es el signo que marca
la casa uno, por tanto marca el inicio de la vida. Es el signo que nos propone pues la carcasa, lo que no, digamos la dinámica exterior, pero la manera en que vayamos a vivir esas experiencias serán distintas. ¿Por qué? Porque también habrán bebido o habremos bebido de la fuente también de nuestros padres, de nuestra casa 4, que es el trabajo familiar más relacionado con la madre, o nuestra casa 10, que es ese norte donde el padre también pues, es esa referencia, a dos arquetipos tan importantes en nuestra vida. Por lo tanto, si entendemos realmente qué es lo que cada uno de los signos nos propone, nos alinearemos, es decir, que estaremos acotando cada vez más nuestro trabajo personal, nuestro programa humano, como me gusta pues llamarlo, porque estamos un aprendizaje, no tenemos todavía el carnet absoluto de seres humanos. Si no, ya me diréis, tal y como está el patio, pues no todo el mundo evoluciona al mismo ritmo. Hay quien necesita todavía mostrarse o elegirse en dominio con el machete en la mano y otros que utilizarán pues simplemente la palabra o la bondad o el amor para hacerse entender. Además, pues cada uno de los signos zodiacales está relacionado también con los meses del año, con los días de la semana y todo vemos que toda esa interrelación nos dibuja un mapa como muy activo para decir, a ver, qué es lo que hago el lunes, que es el día de la luna, o el martes, que es el día de Marte, o el miércoles. Y me diréis, bueno, esto nos hace estar como muy pendientes. Sí, no, es decir, muy pendientes, no tenemos que obsesionarnos, ¿no? Mi madre recuerdo que me llamaba a veces cuando no tenía las efemérides, que las efemérides es el libro donde, digamos, encontramos pues todos los datos, ¿no? De los astrólogos lo consultamos, me decía, es que no la tengo aquí, ¿dónde está la luna? Y entonces, pues bueno, ella me contaba, no, porque la luna tal, porque fíjate qué tal y qué cual. Y era divertido ver cómo pues ella pues, estaba pues, pendiente de esa luna, pero de una manera, pues eso, abierta, de una manera positiva, no pensando, fíjate, si la luna está formando una cuadratura con Marte, no vayamos a salir a la calle porque a lo mejor nos pilla un coche. Por tanto, la astrología tiene que ser también lúdica, tiene que formularse en base a qué es lo que la vida me propone desde el lado también más bonito, más abierto, más divertido de la vida y no al revés. Además, cuando estudiamos en profundidad la astrología cabalística, le añadimos también un código, el código sagrado, más sagrado de la cábala, que son las letras hebraicas. Tanto vemos que en el árbol de la vida le corresponde una letra hebraica y las letras hebraicas, que son 22, que para quien no tenga ese conocimiento, si os digo las 22 cartas del tarot, me diréis, ah, ahora se entiende más. Las 22 cartas del tarot son la representación pictórica de las letras hebraicas, porque la profundidad era complicada de entender y entonces, bueno, pues se decidió, que hubieron pues en el siglo, creo que fue en el siglo XVIII, donde se empezaron a ilustrarse las primeras cartas del tarot, que, bueno, mucha gente, pues eso utiliza. Es algo que para mí tiene una gran responsabilidad, es decir, que utilizar las letras hebraicas para vaticinar, bueno, no está dentro de mi registro, respeto que cada cual que lo haga así, pero es una conexión. Por tanto, las letras hebraicas, cada una de las letras una energía. Por lo tanto, las 22 letras corresponden a 22 estados de energía, que son los que han compuesto, nos dicen las sagradas, digamos, escrituras cabalísticas, que son los que se han mezclado y han compuesto todo lo que conocemos como mundo de hoy. Y por eso que entonces significamos, pues eso, ese amalgama de información, tenemos aquí pues un diccionario, bueno, un diccionario, no, una enciclopedia inacabable porque las combinaciones de las letras, que de donde surgen cada uno de los genios de la cábala, cada uno desde Beuyá hasta Mumia, que son desde el 1 hasta el 72, están compuestos por letras hebraicas y cada una de ellas nos da un estado de conciencia. Entonces, pues os podéis imaginar lo que supone
pues eso, estudiar, estar estudiando durante tantísimos años lo que sería el desarrollo del método Kabalev. ¿Qué hizo mi padre? Pues simplificarnos. Yo recuerdo que cuando estudiaba, por aquel empecé a estudiar astrología, que yo quería pues rápidamente saber cómo funcionan las cosas y tal, y me di cuenta pues era que era mucho más denso y sobre todo pues unido a la cábala. Yo pues le contestaba a mi padre, decir que le decía, pero tú de esto de dónde lo has sacado, pero tú cómo sabes que es verdad. Yo entonces era muy jovencita y muy guerrera en ese aspecto. Y él siempre me decía, tú estudia y si llegarás a tus conclusiones. Decir que yo he llegado a las mías. Después de haber ahondado pues, en todos los libros de Cábala que él tenía por casa, darme cuenta de que lo que nos transmitió, lo que escribió, simplificó. Porque si no, la cábala te pierdes. Es maravillosa para quien busca única y exclusivamente la erudición o digamos, la explicación más, más profunda desde el punto de vista pues, intelectual, me parece genial, forma parte y además es necesario ahondar en esos mecanismos. Pero después hay que simplificarlo porque es lo que decía Kabalev, que la cábala hay que bajarla, la tierra. El método de astrología cabalística, si no lo bajas a la tierra, si no lo trabajas todos los días, si no lo vives, si no lo experimentas, si solamente se queda en un método de erudición con nombres muy complicados y que mi padre los iba traduciendo y los iba poniendo digamos, al castellano, ¿no? Para que todos lo pudiésemos entender, pues bueno, era su forma de acercarnos mucho más al ejercicio cabalístico. Y ese ejercicio cabalístico bueno, que representa pues el fundamento sobre el cual para mí se han después desarrollado muchas bueno, de los grandes métodos como es el psicoanálisis o el análisis digamos, de la personalidad. O cuando yo he estudiado, que me ha apasionado siempre la psicología y el psicoanálisis, me he dado cuenta que sus postulados no dejan de ser los postulados de la Cábala. Y si no, si tenéis curiosidad por saber cómo los grandes psicoanalistas, como por ejemplo Carl Jung, fue también un estudioso de la cábala, del chamanismo, de la astrología, porque bueno, al final de su vida, en un libro póstumo, lo dejó bastante claro, que todo esto le había ayudado a desarrollar después todos sus preceptos, ¿no? Entonces, bueno, como es la antesala para mí de ese moderno análisis o psicoanálisis, pues claro, ahondar en todos esos mecanismos es algo que representa realmente un sistema de valoración no solamente personal, sino también de lo que pasa en el cosmos. La gente me pregunta a veces, pero ¿qué está pasando en los astros, ¿no? En el cielo, en el mapa astral, para que estemos ahora sometidos a tantísimas movimientos, ¿no? Tantas movidas? Si me dicen hace 20 años que iba a vivir lo que estamos viviendo ahora en el planeta, hubiese dicho, hombre, es imposible, por favor, en el siglo XXI, ¿qué va? Si estaremos todos, vamos cantando al amor. Bueno, pues eso, estaba como, bueno, bien equivocada o bien, en fin, no hace 20 años no estuve estudiando los tránsitos que estamos viviendo ahora mismo. Ya sabemos que los planetas, si no os explico, que los planetas van transitando. Conocemos el tránsito del Sol, que cada mes va pasando por un signo. El tránsito de la luna, las nuevas lunas que yo suelo hacer en Red Milenaria, son 13 lunas al año que nos van dando, pues eso, la conjunción Sol-Luna, nos pone el acento sobre el desarrollo de lo que bueno, estas energías en ese momento nos están proponiendo. Pero después están los tránsitos de Venus, de Mercurio, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno, de Plutón, de Quirón, de los nodos, de Lilith. En fin, todo ese recorrido, ese mapa que está inscrito en nuestra carta natal. Y claro, me dicen, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando cosas que no habían pasado nunca o
en nuestra vida actual, porque sí que tránsitos como es el de Plutón, que hacía casi 300 años que no pernoctaba por Acuario, pero pasó entonces durante las grandes revoluciones que hubieron. Después el tránsito de Neptuno, que tampoco lo hemos vivido, no hay nadie en el planeta que lo haya vivido, que esté vivo, porque hace 160 y pico años que no pernoctaba tampoco por Aries. Después tenemos a Urano, que los más mayores han vivido un Urano que está a punto de entrar, final de abril, entrará en Géminis, pero no lo hemos tenido nunca tampoco los más jóvenes. Luego está el de Saturno, que sí, que llevaba 30 años que no entraba en Aries, y después, bueno, los Júpiter, que cada 12 años pues se planta en un signo. Ahora mismo lo tenemos en Cáncer y de aquí poco, el día 1 de julio, pero recordar que entrará ya en Leo. Pero claro, los tránsitos, bueno, los cotidianos, podríamos decir, pues hace 12 años de Júpiter o hace 30 años de Saturno, que bueno, es una fecha, 30 años, es decir, tenemos normalmente, asumimos 3 vueltas de Saturno, ¿no? Cuando nacemos, a los 30 años, a los 60, a los 90. Habrá quien lo tendrá a los 120, pero bueno, que a lo mejor se lo explican y no le interesa para nada con 120 años saber lo que va a ocurrir, ¿no? El caso es que los planetas más grandes, los transpersonales, que son los que están moviendo ahora mismo todo el sistema planetario, nos están, pues eso, poniendo y leyendo la cartilla. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido, bueno, más, yo diría, positivo cuando entendemos qué es lo que nos producen o qué es lo que nos proponen, mejor dicho. Positivo porque tenemos que avanzar, porque tenemos que evolucionar. Pero no lo es cuando vemos pues tantísimas tragedias en el mundo. Eh, la pregunta ya no es por qué está pasando, sino para qué. ¿Qué tenemos que entender de todo ello? Porque formamos un grupo que debería ser unitario, debería ser una buena globalización, ¿no? Y no una globalización para, digamos, dejar patente los desequilibrios tan enormes que hay entre situaciones, entre personas, entre países. Bueno, pues Plutón, que llevaba tanto tiempo sin pernoctar por Acuario, sabemos que Plutón, o bien sabemos, decir que os explico que Plutón es el gran regenerador, es el transpersonal, el planeta que llamamos que tarda más tiempo en estar en un lugar del zodiaco. Ha estado 15 años transitando por Capricornio, ahora va a estar 20 años en Acuario y vemos que produce el gas, es todo aquello que tiene que saltar por los aires y que tiene que regenerarse. Desde pues, lo más profundo, Plutón es Hades, Plutón iba a buscar a Perséfone, o bueno, a Core, raptó a Core, de la hija de Deméter, de la tierra, se la llevó porque estaba muy solo en los infiernos y porque necesitaba luz. Entonces esa Core se cambió el nombre, se cambió a Perséfone, que significa la que ama la oscuridad, para dar luz. Entonces Plutón pretende que con Core podamos ver desde las entrañas, desde las sombras, esas sombras de Platón, ¿no? Podamos ver al final que hay una posibilidad de resurgir. Claro, para quien entienda que la regeneración es necesaria en su vida física, emocional, mental y espiritual, que esté dispuesta, la persona que esté dispuesta a cambiar realmente sus estructuras más profundas, tanto no quiera su poder, por mandar, sino un poder de, digamos, para ver la luz, tendrá esa oportunidad durante 20 años en Acuario de renovar existencias totalmente. ¿Por qué? Porque Acuario es el signo de esa visión de los más, digamos, más excelsa de la vida a través del contexto de las ideas más avanzadas, de las grandes tecnologías. Vamos a ver cómo la IA va a despegar de una manera extraordinaria, tanto en lo que no, como esperemos que en lo positivo, esperemos, ya que está, vamos a darle digamos, una vamos a pensar, ¿no? Que puede ser que algo positivo de todo ello, ¿no? Y no solamente el dominio de las máquinas.
Y si no, pues nos tenemos que remontar a las lecturas de Isaac Asimov, ¿no? En la saga de los Yo Robots y la Fundación, que estaban pintando realmente lo que, bueno, parece que podría suceder con las máquinas. Pero bueno, no vayamos por ahí, sino pensemos que tiene que haber algo positivo, porque Acuario es el signo de la gran amistad, es la posibilidad, es esa era de Acuario que todavía no la tenemos físicamente encima, pero que la estamos ahora proyectando para que la humanidad dé un salto de conciencia. Y ese Plutón, claro, ahora está como queriendo barrer, está moviendo tanto las estructuras para que nos demos cuenta realmente de que no podemos dejarlo todo en manos de los demás, en manos de los gurús, en manos de los terapeutas externos, en manos que toda la ayuda está muy bien, pero que tenemos que trabajar nuestro terapeuta interno y nuestro gran maestro interior, como decía mi padre, busca al maestro interior porque es el que te va a dar las claves. Claro, con ayuda de los demás, porque para eso estamos también en esa dinámica. Pero ese Plutón va a generar, pues que eso, que hayan grandes avances o que hayan mentalidades que tengan que cambiar, personas que digan, yo esto nunca me lo podía creer y que realmente ahora veamos esos grandes cambios. Después tenemos a Neptuno, Neptuno que es el planeta de la supramente. Decimos en el árbol cabalístico que aquí está el proceso, tenemos de Mercurio, está en Hot, Mercurio está en Hot. Pues Neptuno es la octava superior, pero no está en el árbol cabalístico. No lo utilizamos aquí. ¿Por qué? Porque es una dinámica, además, vamos, fue avistado, es decir, por un músico no hace tantos años, durante el siglo XIX, y bueno, no está inscrito en el árbol cabalístico, pero la influencia respecto a Mercurio es la supramente, es buscar, que es levantar la vista hacia arriba y decir, oye, ¿qué más hay? Aparte de mirar hacia abajo, que ya vemos ahora la dinámica de mucha gente, ¿no? Estar con el móvil cabeza abajo, caminando por la calle y ya abstraídos de todo el exterior, y a veces ni siquiera dándose cuenta si hace sol o está lloviendo o bien está rodeado, los pajaritos cantan, sino con la cabeza hacia abajo, y Neptuno nos dice, venga, vuelca la cabeza hacia arriba, mira hacia las estrellas, busca es en esa genialidad de tu vida, en esa excelencia, qué es lo que pueda, qué puedes apelar. Y además está en Aries por primera vez en nuestra historia, si nos tenemos que remontar, pues esto a más de 150 años atrás. Pues novedades, qué nos va a predecir o qué es lo que nos va, digamos, lo que nos va a proponer, pues subir el grado de vibración, buscar no en aquello que digamos no podemos percibir y no forma parte de nuestra dinámica, sino precisamente en abrirnos. Dice, no, no negarnos a ver, no negarnos a sentir, no negarnos a buscar nuevos alicientes. ¿El peligro cuál es de Neptuno en Aries? Bueno, que los extremos o los extremismos también sean sonados. Pero para ello tendremos también a Urano, que va a entrar en Géminis y que debería liberarnos de falsas noticias. Géminis es el signo que corresponde a los medios de comunicación. Géminis es lo que genera en nosotros las ganas de hablar, las ganas de comunicar, de movernos. Y Urano es el gran revolucionario, el que nos abre las puertas, o bien las puertas las tira abajo cuando nosotros no las abrimos, cuando la vida nos ha propuesto realmente, pues eso, a cambiar y nosotros nos resistimos a cambiar. Entonces Urano pues nos dice, pues vas a cambiar desde fuera. Entonces no generemos las actitudes de cambio sean exteriores, sino cambiemos en el nivel interior. Y claro, ese Urano podría proponernos pues que veamos claro, porque lo que produce en el árbol cabalístico lo tenemos en Joshma, es decir, lo tenemos en el segundo Séfira de aquí, y es la conciencia, lo que llamamos la conciencia crística, es decir, la conciencia más elevada que nos permite entender que cuando protegemos nuestras comunicaciones de más alto vuelo, cuando protegemos esa parte más amorosa de nuestra personalidad, mi padre decía que Joshma
ese Urano era el botequín del universo, porque generaba en nosotros la apetencia de saber, de conocer, de comprender más allá de pues, nuestras narices y comprender realmente qué nos aportaba el bien, ¿no? ¿Qué es lo que generaba la bondad en nuestras circunstancias? Pues pensemos que ese Urano en Géminis vaya a dar esos cambios y que todas las mentiras o todos los bulos o todas digamos, las falsedades del mundo puedan caerse. Va a ser un tránsito de 7 años y los 7 años a nivel personal nos producirá, pues eso, variaciones, cambios de rumbo, ganas de emanciparnos, ganas de buscar, sobre todo, de liberarnos. ¿De qué? Pues liberarnos de yugos, liberarnos de aquello que nos ha sometido pues eso, a condiciones que nuestro yo superior ya no quería, ya no necesitaba experimentar. Entonces, esos grandes tránsitos están generando movidas. ¿Por qué? Pues porque dentro del caos esa entropía, está también la sintropía, ese caos creativo, ¿no? Que al final lo va a reordenar todo. En base a tanto sufrimiento, pues ojalá que no, ojalá porque lo estamos viendo. No necesitamos sufrir para aprender. Una carta astral, los planetas no nos proponen cosas contrarias a nuestros intereses. Lo que pasa es que cuando nos ponen por delante una asignatura y constantemente chocamos con aquello, no somos capaces de vencerla, no somos capaces de ir hacia adelante, pues la vida a veces nos lo pone como decía mi padre, ¿no? Al revés te lo digo para que me entiendas. Y después tenemos también unos tránsitos de los que a veces se habla poco, que son los nodos. Los nodos son estos dos posiciones que están relacionadas con la posición lunar, que son mi padre los llamaba los demonios de la personalidad. Decía que ahí iban a parar todos los detritus personales, y después de darnos toda esa explicación, nos decía, pero claro, no sabemos cuánta cantidad de karma llevamos acumulados, ¿eh? Entonces, bueno, pues también hay que relativizarlo. Mira qué listo, al final de todo nos decía cuando nos pintaba los nodos, bueno, de una manera, pues eso, realmente dantesca. Yo intento ser un poco más elegante y los llamo los cubos de las basuras cósmicas, porque ciertamente van a parar allí todos los residuos que nosotros no hemos reciclado. Entonces, esos nodos que están ahora en Virgo y en Piscis, que es el final de las etapas en el árbol, perdón, en el zodiaco constituyente, es decir, por elementos, tenemos que Piscis es el signo que corresponde al final de una etapa. A nivel emocional, por tanto, perdón, el constituido por elementos de Aries a Piscis es el último. Y después en el constituyente, Virgo es el último, porque es el último signo de los tres de tierra. Por tanto, tenemos que los dos nodos, el sur está en Virgo, el norte está en Piscis, corresponden a finales de etapa, lo mires por donde lo mires. Es decir, que están opuestos, evidentemente, y nos proponen pues liberarnos, liquidar, hacer una moviola total del pasado y decir, a ver, ¿con qué he estado cargando? ¿Qué es lo que tengo que reciclar? Porque es un reciclaje realmente grandilocuente, es decir, muy impresionante cuando no hemos visto de cerca de lo que teníamos que liberarnos. Tanto es un momento muy crucial en la humanidad, esos nodos van a estar activos hasta final de julio. Después pasarán a Acuario y a Leo, pero de momento los tenemos allí. Claro, al ser Piscis el signo de la humanidad y Virgo el signo del servicio activo respecto a lo que tenemos que liberar y dar a los demás, porque Virgo es el signo de la liquidación total de experiencias, pues tenemos claro que esos nodos están ahora en un punto de mira, bueno, haciendo muy candente, haciendo que todo esté solamente, pues eso, a flor de piel, que las emociones estén a flor de piel. ¿Quién más lo puede notar? Pues sí, claro, tanto el signo de Virgo como el signo de Piscis. Pero eso no tiene por qué ser dantesco, no tiene por qué ser terrible vivir con los nodos ahí, sino que nos proponen
Pues eso, no decir que sí cuando tenemos que decir que no. Saber renunciar a aquello que ya no nos pertenece. Saber liberarnos. ¿Y qué liberamos con ello? Pues nuestro tikkun. Ese tikkun que en Cábala representa en esos dos nodos todo el trabajo personal al cual tenemos que acceder, liberarnos cuando esos vasos se han roto, nos dice la Cábala, y tenemos que recomponer. Eso, componer en nuestras 612 capas del alma que está, pues eso, percibiendo que tiene que volver a unirse. Tanto la liberación de ese tikkun que lo tenemos ahora a nivel global, a nivel existencial, a nivel pues eso, cósmico, de todo nuestro mapa personal y universal, pues es de eso, renunciar y no seguir acumulando experiencias que ya no nos pertenecen, que ya tienen que estar fuera de nuestro camino espiritual, nuestro camino también emocional, nuestro trabajo mental y nuestro trabajo físico, porque somos ese todo, esa columna sobre la cual ese árbol cabalístico que nos permite entender desde la columna central entre Keter, Tiferet, Yesod y Malkut, esa columna que lo que nos permite es equilibrar ese árbol cabalístico, por lo tanto, equilibrar nuestra vida. Cada persona tendremos que trabajar decir que nuestros tikkun personal, pero si podemos también comprometernos o contribuir a sanar, a liberar el tikkun de los demás, es decir, a endulzar la vida a través de esa poderosísima herramienta, la más grande que hay en nuestro universo, con la cual sería la única para combatir todo lo que está en el abismo, en los clifos, todo en la negrura, en la espesura de ese chapapote que ahora mismo la humanidad está viviendo, sería la herramienta del amor. Y Qué entonces bueno. cuando el amor actúa en toda circunstancia, todo lo demás queda reparado. Milena, has puesto la palabra, creo, ideal para dar por finalizada esta ponencia, porque Exacto. podríamos tirar para adelante muchas, muchas horas más, ¿verdad que sí? Y yo tenía muchas preguntas que hacerte, pero, Ah, ostras, ah, no me ha oye, dado tiempo. vaya, no sabía, sí, oh, no Sí. sabía, pensaba que tenía No, que hablar y explicar y, oh, no, discúlpame. no te preocupes, no te preocupes en absoluto. Ha sido todo una buena, muy buena ponencia, encantado. Mira, tenía varias. Voy Sí, a escoger dos para ser muy breves, en un sí, minuto cada sí, una, ¿vale? Hay una cosa que me llama la atención que es el nombre que le dais Cabalet, pero tu padre de apellido al igual que tú es Job. ¿Por qué? sí. Bueno, porque mi padre buscó a través de las letras hebraicas, buscó la Kaf, desde la Kaf hasta la Beth, que son la Kabaleb, Sí, pues la fuerza. Mi ok. madre, te diré como anécdota, que mi madre decía que ese nombre era demasiado fuerte, que no podía utilizar ese nombre porque era muy fuerte, porque tal. Y, bueno, tenían una pequeña discusión ahí que nos divertíamos mucho los hermanos, ¿no? Decía, ¿cómo te has puesto Kabaleb? Pero tú sabes la fuerza que esto representa con la Kaf delante y la B detrás, que bueno, sería demasiado largo explicar qué significa cada Ya. una de las letras, pero por eso fue, porque era su nombre cabalístico. Bueno, de entrada ya es expansión, ¿no? Por la capa. Sí, Y luego también en un momento dado tú has nombrado acerca de Marte en el momento presente y resulta que últimamente están llegando muchas consultas relacionadas con el sí. hígado deteriorado. Entonces, ¿en qué medida podría estar relacionado esto? Bueno, a ver, el hígado, es decir, que la fuente del hígado, digamos, la sangre del hígado va a parar a Marte, por tanto, Ujú, a Gébura, que el árbol cabalístico lo correcto. tenemos aquí, ¿de acuerdo? Pero todo el sistema del hígado y el páncreas se genera en Geset. Ujú, En Geset, que es Júpiter. Tanto la persona que no ha podido, decir que vemos los problemas de hígado, los vemos en un superávit, es decir, que no funciona la insulina, por tanto hay una falta o bien del poder personal, la persona no se ha empoderado o no ha utilizado su poder personal canalizándolo de una manera adecuada. correcto, Entonces correcto. podemos encontrar ahí pues como digamos, ese detonante que va a parar a Gébura y Gébura se pone, pues eso, en ascuas y genera pues Y esa desde el dolencia. punto de vista astrológico, ¿por qué se pueden dar en este momento, cosa de mes y medio en este Bueno, momento? bueno, está más relacionado con Plutón.
Es Ujú. decir, que Marte es circunstancial. Marte ahora ya lo tenemos, yo creo que ya está en Géminis. Bueno, es que he hecho la nueva luna, esta última, si lo tenemos en Aries todavía, está en Aries. La nueva reciente ya tendremos, habrá cambiado. Está en Aries. Entonces, claro, es un Marte que está bien puesto, es un Marte guerrero. Pero claro, la relación con Plutón es una relación complicada. ¿Por qué? Pues porque Plutón lo que hace es buscar todo aquello del pasado. Entonces, todo lo que ha supuesto que no hemos pasado a la luz, que no hemos entendido, Plutón lo remueve y lo retuerce y lo retuerce. Por eso está saliendo muchísimo a la luz ahora mismo. Entiendo, entiendo. Muy bien, esa represión del Marte interno, ¿no? Quizás no Sí. expresado o expresado sobremanera, estás pagando las consecuencias ahora y físicamente se expresa. Sí, de hecho Marte, al ser esa parte, vamos, de agresividad positiva, porque necesitamos una cierta agresividad para tirar hacia adelante, y esa Claro. voluntad es ahora mismo, al estar, pues eso, tan abierto, tan metido en su signo, pues bueno, está encendiendo a muchas pasiones. Quien sepa canalizar esa pasión, pues a través del deporte, a través de empezar iniciativas emocionales o mentales, espirituales, tendrá de aliado. Es decir, que es muy interesante. Yo hice un curso sobre astrología, sobre Cábala y el árbol de la vida. No ha sido el tema, escogí astrología cabalística porque es el método Cabalet, pero bueno, sí, eso es un desarrollo, pues eso, de por vida todo esto. Y me alegro mucho, Jesús, que tú sigas ahí, que lo estés trabajando y desarrollando, la verdad. Nada, Es, un gusto, un gusto. Yo, para mí te quiero agradecer mucho que estés aquí con nosotros. Para mí es un gran honor y te tengo como maestra, tú lo sabes, o sea que me alegra muchísimo que estés aquí con nosotros y abrimos las puertas para en algún otro momento encontrarnos, claro que sí. y tanto que sí, y tanto. Pues Muchísimas muchísimas gracias, gracias. Elena. Un abrazo muy A, grande. a vosotros, para vosotros. Muchas gracias. Un honor estar con vosotros. Muchas gracias, cariño.